Muy bien, como lo mencionó la compañera Marisol, pues estamos analizando el poema de Lisette Espinosa. El poema pues también se relaciona con otros textos literarios y tradiciones mediante varias formas de transtextualidad. Así tenemos pues dentro de la intertextualidad que la angustia existencial y el silencio en Espinosa remiten a la poesía de Alejandra Pizarnik, especialmente en poemas como El despertar o La palabra que sana. Ambas poetas trabajan el lenguaje como algo insuficiente para expresar el dolor profundo. Tenemos aquí el ejemplo de esta conexión al decir el enmudecimiento, ¿no? Aquí Spinoza recuerda la frase de Pizarnik al decir el silencio es una forma más de la palabra, un eco temblando en el abismo. También encontramos intertextualidad con el discurso feminista. El poema puede leerse también como un eco de las voces femeninas que históricamente han sido silenciadas. Aquí hay una conexión con autoras como Simone de Beauvoir o Judith Butler, en la idea de que el silencio impuesto a las mujeres no es solo individual, sino también estructural. También encontramos intertextualidad con la tradición mística y espiritual. La contención del lenguaje ante lo inefable también se puede conectar con la poesía mística, como la de San Juan de la Cruz, donde el silencio es una forma de encuentro con lo absoluto. Aunque Spinoza, ese absoluto está teñido, lo tiene como algo teñido y de angustia, no de divinidad. Tenemos también la intertextualidad con la literatura caribeña. El poema refleja también la marca de la poesía caribeña contemporánea, en la que el cuerpo, la voz y el silencio son herramientas de resistencia. Poetas como Nancy Morejón o Luis Manuel Pérez Boitel también exploran lo no dicho como forma de identidad y lucha. También tenemos la paratextualidad, pues sabemos que se refiere a los elementos que rodean al texto principal y que orientan su lectura. En este caso, pues vamos a analizar dentro de estos elementos el título, ¿no? Al decir un terrible enmudecimiento. Aquí vemos que en este tema se cumple la función de que se anticipa el tema central del poema. Es así pues que aquí vemos el silencio profundo, denso y doloroso que puede ser impuesto, elegido o inevitable. También podemos interpretar este título, un terrible enmudecimiento, al encontrar el adjetivo terrible, que no solo acentúa la intensidad emocional del silencio, sino que lo convierte en una experiencia casi física, angustiante. También al decir el sustantivo enmudecimiento, remite a una ausencia de voz o a una inmovilidad del lenguaje, que en un contexto poético puede interpretarse como una frustración, un trauma o una censura. También tenemos aquí el efecto en el lector. Vemos que aquí a través de este tema, un terrible enmudecimiento, se prepara el lector para un texto que no será sonoro ni festivo, sino que tendrá un contenido introspectivo y cargado de un peso emocional. También tenemos aquí entre uno de los elementos el nombre de la autora, Lisette Espinosa, eh, en esta parte paratextual donde su identidad como poeta cubana y también como mujer aporta claves contextuales. Se puede leer el poema dentro de una voz caribeña, femenina, quizás en lucha con los límites del lenguaje o el rol social de la mujer en su entorno. También su trayectoria poética ligada al cuerpo, al silencio, al simbolismo, que también enriquecen la lectura del poema como parte de una obra mayor. Y por último, tenemos dentro de la paratextualidad posibles prólogos, dedicatorias o contextos editoriales, ¿no? Depende de dónde se publique el poema, si está en una antología o también en un libro.
Si el poema aparece en una colección o una antología, el prólogo o nota editorial puede influir en su interpretación, especialmente si se sitúa el texto en una temática de género, cuerpo, lenguaje o exilio. En cambio, si está en una dedicatoria o epígrafe, eh, en el caso de que lo existiera, pues también actúan como paratextos que orientan al lector sobre cómo entender el enmudecimiento. También tenemos formatos y disposición gráfica del poema dentro de este elemento paratextual. Si el poema está publicado en un formato digital o impreso, el uso del espacio en blanco, la estructura visual y el tipo de letra también afectan cómo el lector se acerca al silencio del texto. En muchos de sus poemas, Spinoza deja espacios o versos breves que refuerzan ese silencio al decir terrible. Dentro de la metatextualidad tenemos que hay una crítica implícita al lenguaje. El poema reflexiona sobre la dificultad de nombrar el dolor. La idea de un enmudecimiento terrible sugiere que el lenguaje falla, no alcanza, o que las palabras no bastan, que expresan ciertos sentimientos. Así el poema actúa como una crítica implícita a la poesía misma, a su capacidad de expresar lo profundo, a lo traumático. Es decir, habla desde el lenguaje sobre el lenguaje. También tenemos la poética del silencio. Lisset de Spinoza, como otras poetas contemporáneas, se mueve en una poética que valora el silencio, tanto como la palabra. Esto se remite a una metatextualidad que pone en duda la eficacia del discurso tradicional, especialmente lírico, para hablar de emociones intensas. También tenemos el eco del de discursos literarios previos. Aunque no menciona otra directamente, el poema se inscribe en una reflexión constante sobre el oficio poético, como lo han hecho autores como Blanchot, quienes también consideran que hay cosas que solo pueden ser dichas por medio del silencio o del rodeo. Dentro de la hipertextualidad, pues tenemos la tradición lírica del silencio y lo indecible. El poema de Lisset de Spinoza puede leerse como una reescritura contemporánea de la tradición poética que aborda el silencio, el dolor, el interior y lo inefable. Así lo dialoga también con San Juan de la Cruz, quien habla de lo inefable en términos espirituales, Alejandra Pizarnik, que ya la mencionamos anteriormente, que convierte el silencio y la palabra fallida en un tema central. Sor Juana Inés de la Cruz, en una tensión entre el silencio impuesto y la necesidad de hablar. Spinoza no copia citas, pero su poema transforma esa tradición al situarla en un contexto moderno, femenino y latinoamericano. También tenemos dentro de la hipertextualidad, pues, transformación de la figura poética femenina. La voz del poema también se puede entender como una relectura del arquetipo, el arquetipo de la mujer silenciada, ¿no? Que representa la literatura patriarcal, como Ofelia o Antígona. Lisset Spinoza actualiza esta figura mostrando una mujer que no solo sufre el silencio. Eso como parte, pues, de la hipertextualidad. En cuanto a la arquitextualidad, pues tenemos que pertenece este poema al género lírico, ya que no, aquí no se está expresando una emoción, sino que no se la nombra, sino que se convierte en un centro poético íntimo, subjetivo y profundo. El dolor del silencio, el vacío de la palabra, el peso del sentir. Hay un yo poético que no narra ni argumenta ni se expresa. Vemos también que tenemos el subgénero como poesía contemporánea de introspección. Dentro del género lírico se inscribe en la poesía contemporánea de introspección, en la que el lenguaje se vuelve vehículo para explorar lo interior, lo afectivo, lo que no se dice fácilmente.
Tenemos también aquí en este poema la tonalidad existencial y simbólica. El poema también entra en una categoría temática, la poesía existencial, donde el sujeto poético se enfrenta a su propia experiencia de ausencia, vacío o dolor, a menudo con un lenguaje simbólico. También tenemos aquí por último el estilo, como buena cubana, el estilo caribeño, femenino, contemporáneo. Desde la perspectiva de su contexto cultural, se puede clasificar dentro de la poesía femenina caribeña actual, caracterizada por el uso del cuerpo, el silencio, la memoria y la resistencia desde una mirada crítica y sensible. Esto pues en cuanto a la transtextualidad del texto de la poeta cubana Lisette Espinosa. Muy buenas tardes.